Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria Prieto. Saludos desde San Luis, Missouri. Y aquí voy de nuevo para platicarles sobre una pintura que le ha dado vuelta a todo el mundo y a todo internet. Me refiero a la pintura del artista británico Jonathan Yeo, quien ha realizado el primer retrato oficial de Su Majestad Carlos III, el Rey de Reino Unido. Así que amigos, aquí voy con mi opinión y vamos a escudriñar un poquito la pieza, les voy a contar qué me parece, vamos a analizar un poquito la simbología, así que pongamos atención a esto. Y bueno, una de las cosas que me gustó mucho de la pintura y que me sorprendió, aparte del color rojo que es más que obvio, que es la altura de esta pintura, que son casi 3 metros. Esta pintura empezó a ser encargada en el 2020 y el artista se basó en fotografías, en sketches del rey Carlos. Así que después de 4 años por fin la podemos ver terminada. Pero, ¿qué es lo que está opinando la gente? Bueno, hay comentarios de todo, amigos. Que si es macabro, que si es sangriento, que si es demoníaco, que si es una representación de todas estas muertes que ha habido en la monarquía, que si es un cuadro salido del infierno, que si lo pones doble aparece la imagen del diablo, que si los dedos parecen salchicha, que está haciendo una mariposa ahí, que nada que ver, que parece que no está terminado. Incluso hay quienes aseguran a forma de burla que por fin le cumplieron el sueño al rey Carlos de convertirlo en el tampón de la reina Camila. Y bueno amigos, con todos estos comentarios y mucho más, a mí me parece que es hasta ahorita la pintura triunfal del 2024. Ya a modo personal, independientemente de todas las opiniones que giran en internet, a mí me parece un cuadro súper bien ejecutado desde un modo pictórico, ¿no? O sea, desde el modo plástico. Además de que me encanta la dimensión del cuadro, me parece una idea súper atrevida el que solamente resalta la cara, ¿no? Porque si ustedes ven cuadros de otros encargos de reyes de otras generaciones, están súper bien detallados, ¿no? Entonces aquí rompe con toda la programación que hemos tenido en cuanto a la pintura de la realeza. Así que si vemos esta pintura, obviamente lo primero que vamos a ver es el color rojo, ¿no? Eso ya está por demás decirlo, pero nos centramos en la cara, ¿no? Y las manos, además de eso que nos hace ruidito por ahí, que es la mariposa. Ahora veamos algunos puntos claves a modo de crítica, significados y connotaciones de esta pintura. Por ejemplo, vámonos directamente a analizar la mariposa. Mucha gente se quedó sorprendida de que, ¿por qué tiene una mariposa? ¿Para qué le ponen una mariposa? No sé, a mí me parece algo muy obvio. Para mí representa la monarquía, porque si lo ven bien, pues es una mariposa monarca. Así que no es cualquier mariposa, amigos. Lo que no me gusta mucho en la composición, lo que se me hace como que rompe un poquito con el equilibrio visual, es que le hayan puesto la mariposa en el hombro. A mi gusto creo que la mariposa reposando sobre las manos le daría un poquito más de fuerza a la historia, ¿no? Porque sería el significado de que por fin tiene la monarquía en sus manos. Otro mito que anda por ahí es que la mariposa simboliza a la reina Isabel, a la madre de Carlos, que anda sobrevolando alrededor de él todavía. Y si se fijan bien, esa mariposa es una mariposa hembra. Y me parece súper interesante este concepto de la mariposa que juega un papel clave, porque si podemos ver en esta fotografía, aquí está la reina utilizando un broche de mariposa y vean lo que hay a un lado de ella. Es una fotografía del príncipe Felipe en una de sus visitas a México, donde fue fotografiado con las mariposas monarca. Que por cierto, esa foto me parece fabulosa. Otra de las especulaciones que hay sobre esta mariposa colocada ahí en este fondo rojo sangriento es el fin de la monarquía. Así que amigos, podría ser el fin de la monarquía
O también podría representar la enfermedad del rey Carlos y pronto finalizar su reino. Pero ¿qué creen? El pintor, el autor de esta obra, él dice que la mariposa representa la transformación de príncipe a rey. ¿Le creemos? Y ahora sí, vamos a hablar del color rojo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender este color en esta pieza monocromática? Y bueno, aquí es más que obvio que estamos viendo al rey portando su traje de la guardia galesa en color rojo. Y si se fijan, pareciera que el traje no está terminado, se pierde entre el fondo. Sin embargo, hay algunos elementos que sí son visibles. Y bueno, el color rojo tiene muchísimos significados. Si lo vemos desde la teoría del color, desde la psicología del color, desde el país y cómo utilizan el color, ¿no? Entonces, cada quien le va a dar un significado diferente, pero lo primerito que se les ocurrió decir para esta pintura es que representa el infierno, la sangre, la venganza, la destrucción, el peligro, la advertencia y la prohibición. Pero claro, si lo vemos desde otra perspectiva, lo podemos ver como el significado de la fuerza y la pasión. Y claro, no me refiero a la pasión romántica, no, a la pasión con todo el sentido de la palabra. Además, el color rojo en la realeza tiene un significado importante. Simboliza el poder y la autoridad. El color rojo fue adoptado por los reyes durante la Edad Media para demostrar su derecho divino de gobernar, convirtiéndose así en el color de la majestad y del poder real, o también como la sangre real. Así que si observamos cuadros de la monarquía de otros tiempos, siempre va a resaltar el color rojo, ya sea en el vestuario, en los zapatos, en las capas de la coronación. Así que, como pueden ver, amigos, el color rojo siempre ha sido parte de la realeza. Personalmente, a mí la técnica me encantó cómo se trabajó la pincelada, cómo se desaparece la imagen principal y se fusiona con el fondo. Me parece que está trabajado muy inteligentemente y sobre todo que le da como un vuelco total a lo que estamos acostumbrados a ver. Además, independientemente que si las manos parecen salchicha o no, estaba viendo las manos del rey Carlos en algunas fotografías y creo que, amigos, están hechas tal y como se ven. Además, si se fijan en el rostro, está ejecutado perfectamente. Puedes ver quién es claramente y creo que sí capturó la esencia del rey Carlos. La forma en que está hecha la cara parece bastante bien lograda, a pesar de que no es una imagen realista donde está todo súper bien difuminado, bien suavecito, como estamos acostumbrados a ver estos retratos de otros reyes y príncipes y gente de la realeza. Creo que fueron pinceladas muy inteligentes donde se logra un buen retrato. Que si cumple o no las características de un retrato, bueno, yo creo que sí, porque obviamente vemos la cara, vemos al rey portando sus galas, la espada. No hay muchos objetos, bueno, de hecho no hay objetos alrededor de él más que la mariposa, y estamos acostumbrados a ver estos retratos de la realeza donde salen los reyes con sus capas o su caballo, todos los detalles de la vestimenta o los objetos de valor que tienen alrededor. Aquí este cuadro, ¡pum!, rompe con todas las expectativas de lo que se tiene de la pintura real. Y lo más padre es que cada quien tiene una historia y le da un significado a las manos, a la cara, a la mariposa, al color, al tamaño, a la técnica, no sé, o sea, felicidades al artista. Definitivamente este cuadro ha dado mucho de qué hablar y me parece genial cómo hasta la realeza es parte de esta revolución creativa de los artistas. Así que este pintor, Geo, la logró en grande. Imagínate esto, yo supongo que tú como realeza, ¿no? Tú como príncipe, princesa, rey o reina, cuando piensas en un retrato, pues tienes mucho este conocimiento ya de tus ancestros que han sido pintados. Me parece fantástico que de repente alguien
de la realeza, como es el rey Carlos, emplee a un artista contemporáneo de este estilo, donde ya sepa cuál va a ser el resultado. Porque si ven la obra de Jonathan Yeo, todos sus retratos caen en la misma fórmula, entonces ya sabes qué esperar de este pintor, y eso me parece fantástico. ¿Y por qué creo que este artista la está haciendo en grande? Bueno, no es porque la pintura sea buena o porque la pintura sea mala, es por el paso revolucionario que acaba de dar, por el peso visual que ha puesto en esta pieza y todo lo que se está hablando de ella. Definitivamente el sueño de todo pintor, y felicito a este artista por salirse del cliché. Amigos, sin publicidad no hay fama, y este pintor ha logrado por medio de esta pintura catapultarse alrededor de todo el mundo, contando una historia por medio de este retrato. Historia que sin duda muchos de nosotros le hemos dado más de un significado. Así que si esta pieza la llegáramos a ver en un museo, les aseguro que hasta la gente que se queja es lo primerito que va a ir a ver. Y bueno, así a grandes rasgos les cuento un poquitito sobre el artista de esta pieza, que es el artista británico Jonathan Yeo, y él se especializa en retratos contemporáneos de figuras famosas. Es uno de los artistas británicos más prestigiosos del país y del mundo. También ha realizado retratos para el príncipe Felipe, para Camila, Elton John, Nicole Kidman, Tony Blair, y también hizo un retrato para el expresidente George W. Bush. Este retrato de George Bush ha dado como que mucho de qué hablar, porque a pesar de que el pintor se dedica y se especializa en pintura al óleo, lo que hizo con este fue un collage para realizar el retrato de este expresidente americano. Aquí el dato importante y llamativo es que la cara está hecha a base de recortes de revistas pornográficas. Y como es bien sabido, el rey Carlos, desde que era príncipe, estaba a favor de modernizar la monarquía. Así que ese es uno de los retos más grandes que aún sigue enfrentándose como rey. Como se lee en la portada de esta revista, El Príncipe Olvidado. Pero bueno, después de esta pintura, créanme que será uno de los reyes más recordados. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video informativo sobre la pintura de Su Majestad el Rey Carlos III de Reino Unido, también conocido como el Rey de Inglaterra. Y bueno, espero que se suscriban al canal, compártanlo con sus amigos, comenten, denle like y por favor háganme saber qué opinan sobre este video y sobre esta pintura. Nos vemos a la próxima. Bye. Hey,